Y cuando estamos hablando, Dios puso en mi corazón una palabra bien profunda, porque la enseñanza pasada hablamos sobre la cena cuando cenamos con Jesucristo, pero hoy estamos hablando del día de Pentecostés, una festividad judía que se llama Shabbat. Y el día del Pentecostés se celebra usualmente en el mes de mayo en el calendario judío. En la Biblia, el pueblo judío Pentecostés significa, la palabra Pentecostés en hebreo significa Shabbat. Tiene lugar 50 días después de la Pascua. Recuerda el momento en que Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés. Y eso lo puede encontrar en el libro de Génesis. En el año agrícola, Pentecostés era la segunda fiesta del calendario, la fiesta de la cosecha. Se celebraba 50 días después de la Pascua, lo que le dice en hebreo Pesá, en el calendario hebreo, en otras palabras. Y recordaba la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel. En Pentecostés los primeros frutos se ofrecían a Dios como una ofrenda. La fiesta Pentecostés ponía término también a las festividades agrícolas. La fiesta de la cosecha se convirtió entonces en la celebración del Antiguo Testamento y de su pueblo. Y cuando estamos hablando de su pueblo, estamos hablando del pueblo de Israel. Y lo que es bien importante aquí es cómo cómo Dios sacó a su pueblo de Israel, de Egipto, para venir a la tierra prometida, que era Canaán en ese tiempo, pero hoy en día es Israel. La fiesta, como cristianos judíos, los cristianos celebran Pentecostés 50 días después de la Pascua. Y si la Pascua es para ellos la conmemoración de la resurrección de Cristo. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, Pentecostés marca el momento en que el Espíritu Santo se posó sobre los discípulos. En el día de Pentecostés, ellos abrieron su inteligencia a la fe. Y hay un punto que yo quiero recalcar. Cuando quiero recalcar el punto de la fe, debemos tener fe en este tiempo que viene. Eso es bien importante para lo que Dios va a traer, para lo que Dios va a hacer en nosotros. En otras palabras, es una alianza. Para los cristianos esto significa una alianza que ha sido renovada entre Dios y su pueblo, una nueva alianza. Es muy importante esa nueva alianza y uno no debe romper esa alianza que hay entre Dios y nosotros. En otras palabras. Este domingo 24 de mayo, la comunidad judía española celebra la fiesta de Shabbat o Pentecostés, que es junto con Pesá. Eso sería Pesá, significa Pascua. Sukkot significa fiesta de las cabañas. Son dos fiestas judías que es al mismo tiempo. Y el Shabbat, ese es el tiempo que tuvo que esperar el pueblo judío para recibir el Torá. En otras palabras, en el Viejo Testamento, la ley escrita. La fiesta está marcada por la alegría que supone el encuentro que los israelitas tuvieron con Dios. Cuando estamos diciendo el encuentro, Moisés fue escogido para venir, para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Y eso tomó 40 años. Y cuando la pastora Bárbara enseñó los 40 años, entramos en otra etapa de unos 40 años nuevos. ¿Qué estamos diciendo aquí? Shabbat se celebra 7 semanas después de Pesá. Cuando hablamos de Pesá, estamos hablando de Pascua. Cuando Dios fue crucificado y al tercer día fue resucitado. Y Él ascendió hacia el cielo. En otras palabras, la alegría se supone el encuentro entre Dios y su pueblo Israel. Durante largo
éxodo de Egipto, los hijos de Israel deambulan por el desierto del Sinaí. Después de una serie de vicisitudes en la larga estancia solitaria en el monte Sinaí, Moisés recibe y entrega a su pueblo las tablas de la ley. Y eso lo vas a encontrar a lo largo en el libro de Génesis, Números, Levíticos, que contienen los 10 mandamientos entregados por Dios al profeta. A partir de ese momento, Dios y el pueblo de Israel hacen el juramento de no separarse jamás uno del otro. En otras palabras, cuando Dios está hablando esto, Dios es uno, somos uno, somos uno con Dios porque el pueblo de Israel hizo la alianza con Dios. Es como nosotros que tenemos la alianza con Jesús. Y tenemos la alianza y Él nos ayuda, Él está con nosotros. Y aquí quiero hablar sobre unas costumbres que hay en Israel. La víspera de la fiesta se conoce como la noche de Tikkun de Shavuot, una noche entera de estudio de la Torah. Nunca falta la lectura también en el libro de Ruth, ya que el devenir de este personaje que por el amor se convierte en la fiesta judía y asume como las propias costumbres, las leyes del Torah, ejemplifica la adopción de la ley por parte de esto en el pueblo judío. Y no me quiero adelantar, lo que estoy hablando, estoy comparando el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento. Lo que se hace en el Viejo Testamento en las costumbres. Otra denominación de Shabbat es Yag HaBikurim. Es la fiesta de las primicias, ya que coincide con la primera cosecha. Y cuando estamos hablando con la primera cosecha, eso también lo puedes encontrar en el libro de Ruth, cuando ella vino de Moab. Y eso es una explicación, estoy ampliando un poco. En la época bíblica, los agricultores israelitas se acostumbraban a ofrecer estos primeros frutos en el templo para dar gracias a Dios por la fertilidad de sus campos. Y en la actualidad, las comunidades judías organizaban fiestas al aire libre, en las que son presentados sus miembros más jóvenes. Cuando estamos hablando de la cosecha, Dios nos está hablando, el campo está listo para la cosecha. Y cuando la cosecha está lista, porque la cosecha está lista, nosotros, Dios nos va a usar en este tiempo. Dios nos va a usar en este tiempo para ministrar a las almas. Este es el tiempo que hemos estado esperando. Gracias, Señor. Alabado sea siempre. Amén. Hay un fuego aquí en el altar. Hay una unción. Es costumbre que durante los 2 días de la fiesta de Shabbat, consumir únicamente ciertos alimentos lácteos, sobre todo bollos salados rellenos y pasteles de dulce. Y aquí está en este dibujo como las tablas del mandamiento cuando Dios se las entregó a Moisés. Fue algo en un artículo que vi. Y ahora quiero entrar, porque esto es parte Joel 2, 28 al 29. Como uno está en el Viejo Testamento, también Pedro habló de lo mismo, que los versículos están juntos, pero en diferentes maneras. Entonces, después de hacer esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravillosas cosas en los cielos y en la tierra. Sangre, fuego y columnas de humo. ¿Qué es lo que estamos hablando en estos versículos? Joel profetiza las promesas de Dios, lo que ha de venir, en otras palabras, señales, maravillas y milagros. Este es el tiempo
porque Dios nos profetizó a nosotros. El Señor nos ha hablado a nosotros. Ese es el momento que Dios espera. Este es el momento que hemos estado esperando. Por favor, no pierda esa promesa, porque el cielo, Dios tiene el cielo abierto. Entréguese, ríndase al Señor como nunca antes. Alabado sea siempre, Señor. Amén. ¿Qué quiero decir? Existía la iglesia el día de Pentecostés. Jesucristo dijo, en esta roca, vamos a decir que esto es una roca aquí, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. Cuando Él dijo que va a edificar su iglesia somos todos nosotros. Su iglesia somos nosotros. Somos el ejemplo, somos los remanentes que Él nos ha dado en estos momentos. Somos las personas que estamos obligadas, tenemos una tarea de llevar la palabra a otras áreas. No importa el lugar, no importa lo que sea, pero debemos llevar la palabra del Señor. Alabado sea siempre. Yo la edificaré el día de su ascensión. Al cielo se encontraron con Él en el monte de los olivos, 120 discípulos. Cuando estamos hablando de los montes olivos, en el monte de los olivos es donde Jesús pasaba su tiempo con el Señor y como sus discípulos, antes de que Él fuera crucificado. Alabado Señor. ¿Qué estamos diciendo aquí? Aquel grupo constituía la primera iglesia cristiana que hubo en el mundo. Y esto es un impacto muy grande, porque Jesús en ese tiempo tenía la iglesia. Fue la primera iglesia del mundo, fue al aire libre, fue con los discípulos, es donde se vio las señales, maravillas y milagros. Y Jesús dijo aquel día que permanecieran en Jerusalén hasta ser investidos con el poder de lo alto. ¿Y qué estamos hablando con el poder de lo alto? Estamos hablando con el Espíritu Santo. Ellos tuvieron que escuchar la voz del Señor, tuvieron que ser obedientes, porque ellos tuvieron que ver la voz del Espíritu Santo para poder recibir el bautismo en fuego. Y empezaron a hablar en lenguas, extranjeras, en lenguas donde solamente hay una relación con nuestro Señor Jesús. En este tiempo de estos 40 años, Dios nos está hablando que debemos tener una relación hermosa, una relación con el Señor. Pasen tiempo con el Señor, porque uno no sabe cuándo es la venida. Nadie lo sabe. Jesús le dijo que permanecieran en Jerusalén. Yo les dijo, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros y seréis bautizados en el Espíritu Santo. Y cuando vemos Hechos capítulo 1, 4 al 5, una vez mientras comía con ellos les ordenó, y las letras rojas es cuando Dios está hablando, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como se los dijo antes. Juan, que era Juan el Bautista, él bautizaba en agua, pero Jesús bautizaba en fuego. En otras palabras. Pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Dios envió al Espíritu Santo después de su ascensión al cielo, para que estuviera con ellos y sus seguidores. El Espíritu Santo los consolaría, los guiaría hacia la verdad y les recordaría las palabras de Jesús. Les daría las palabras oportunas y los llenaría de su poder. El Espíritu Santo es una base muy importante y lo recargo. Él es gentil. Él es mucho amor y debemos afianzarnos. Porque el Espíritu Santo, solo si tú no quieres aceptar al Señor, pues Él no te va a obligar. Pero el Espíritu Santo nos consola, nos ayuda
en los momentos más difíciles, en nuestros momentos de tribulación, en nuestros momentos de pruebas. Y si voy muy rápido, se siente el fuego, se siente la unción. Hay una unción muy grande. Gócense en el Señor. Es una maravilla estar en el Señor. Oh, y esa es una palabra que el Señor me habló cuando estaba haciendo la enseñanza. Y el Señor dice, ven a lo profundo de mi río de agua viva, a esta aventura que te quiero llevar. Entra en mi barco y no mires hacia atrás. Y esto fue una visión que yo tuve el domingo aquí en la iglesia cuando estaba en el piso. Y esta es la interpretación. Sigue adelante. Adelante es el tiempo que yo estoy llamando a mis escogidos a ministrar a las almas. La cosecha está lista. Los frutos están maduros y listos para las sanidades que tomarán en esta dispensación. En esta dispensación, la fe y confianza son clave en nuestra unción que derramaré sobre esta tierra llamada América. Dios está listo para bendecir esta tierra en América. Se verán sanidades como nunca antes, porque ese es el momento que Él está esperando. ¡Aleluya! Gócense en el Señor. América. Son muchos los que han estado esperando este momento. Alégrate, gózate en mi presencia, baila. Las promesas de las que he hablado serán concretadas ahora. Cuando estamos hablando de ahora es ahora, no después, ahora. Quiero dar muchos regalos de mi trono en el cielo. Explora conmigo las maravillas que quiero revelarte. Estarás sorprendido de lo que te revelaré. Muchas preguntas que tenías han sido contestadas. Cena conmigo, alaba y adora como nunca. En la alabanza y adoración se rompen las cadenas. Si tú has tenido cadenas aquí en los pies, las cadenas están rotas. Eres libre, eres libre. Dios tiene esa promesa, eres libre. Amén. ¿Y qué podemos decir en esto? Se siente la libertad en el Señor. Mi tiempo está cerca. Muchas son las preguntas que tienen. Habrá señales, maravillas y milagros. Tu vida será transformada y todos sabrán que yo soy Dios. Mi corazón se deleita cuando se recibe la unción del Espíritu Santo y su fuego consumidor. En mi amor se encuentran las respuestas a muchas preguntas que has tenido. Ven a mi trono y espera a mi tiempo. Dios tiene su tiempo para contestar las preguntas que nosotros tenemos. Todo tiene su tiempo y todo es en el tiempo del Señor. Y este verso me tocó fuerte, Hechos 1:12. Después los apóstoles regresaron al monte de los olivos, a Jerusalén a 1 kilómetro de distancia. Y en el versículo 13, cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Y él está hablando de los discípulos suyos. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hijo de Santiago. Estos son los apóstoles, los que estuvieron con Jesucristo, los que cenaron con Él. Todos se reunirán y estarán constantemente unidos en la oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Otro aspecto del día de Pentecostés es el milagroso hablar en lenguas extranjeras que permitió a las personas de diferentes grupos lingüísticos a comprender el mensaje de los apóstoles. Además, es la audaz e incisiva predicación de Pedro. Aquí es donde Pedro empieza su ministerio. Después de los 50 días, cuando Jesús ascendió al cielo, y él empezó a hablar, él empezó a predicar la palabra de Dios al pueblo judío. Además, el efecto del sermón fue poderoso, como los oyentes se sintieron profundamente conmovidos. Cuando estamos hablando conmovidos,
La palabra del Señor llegó profundamente al corazón. Cuando hablamos del corazón es aquí, al centro, Llegó adentro y penetró fuertemente en el corazón del Señor. Alabémoslos como siempre. Vale la pena. No hay nadie como Dios. Muy bien. Otro aspecto, y hay más aspectos sobre esto, pero no me quiero adelantar. Podemos ver mucho el libro de Hechos, léetelo completito. Hechos 2:37, para más detalles. Y fueron instruidos por Pedro a arrepentirse y ser bautizados. Y esto lo vas a encontrar en Hechos 2:37 y Hechos 2:38. Y esto incluye la narrativa que concluye 3,000 almas. Solamente en un día, cuando Pedro dio la palabra de Dios, incluye 3,000 almas fueron salvas para el Señor Dios. Dios tiene muchas tareas para nosotros porque todos tenemos diferentes regalos, Todos tenemos diferentes regalos. Y entonces, el partimiento del pan y oraciones, las señales y prodigios apostólicos y una comunidad formada en las que las necesidades de todos fueron suplidas. Dios siempre, no importa lo que pase, suple nuestras necesidades. Mire, yo les puedo dar un testimonio. Dios puso a mi amiga Audelia, que ella vino de Nueva York, y Dios la usó a ella para suplir nuestras necesidades. Yo estaba en un momento, Señor, ¿qué voy a hacer? Y Dios suplió las necesidades. Dios es grande, hay que tener fe, es un testimonio que yo tengo. Y también Audelia se sintió libre, sintió el amor de Dios. Estamos hablando de diferentes testimonios, todos somos libres. Dios nos toca a todos nosotros de diferentes maneras. El segundo festival fue la fiesta de los primeros frutos o primicias. Y la ley de Moisés declaró que debía celebrarse el día después de la Pascua del sábado. ¿Qué están hablando de eso? El domingo. Jesús se levantó el domingo. Entonces su resurrección ocurrió exactamente en el festival de los primeros frutos. Dado que su resurrección sucedió en primicias, era una promesa de que su resurrección seguiría más tarde para todos aquellos que confían en Dios. Para todas las personas, por eso digo, la palabra confiar y fe van una de la mano. Y sin amor no podemos hacer nada. Amor es lo más importante, porque eso es lo que Dios está mirando en este tiempo. Su resurrección es literalmente una primicia, tal como lo profetizó el nombre del festival. Precisamente 50 días después del domingo de primicia, los judíos celebraban Pentecostés. Hay una palabra, se llama Pente, por 50. Pente significa 50. También se llamaba fiesta de las semanas, ya que se contaba por 7 semanas. La fiesta pentecostal se contaba por 7 semanas. Los judíos habían celebrado Pentecostés por 1500 años. Cuando sucedió Pentecostés, y esto lo puedes ver también en el libro de Hechos, la razón por la cual hubo personas de todo el mundo ese día de Pentecostés, muchas personas de diferentes lugares vinieron a Jerusalén a celebrar el día de Pentecostés. Porque para escuchar el mensaje de Pedro, hubieron personas de otras naciones vecinas y escucharon la palabra de Pedro, precisamente porque estaban allí para celebrar el Pentecostés del Antiguo Testamento. Hoy los judíos aún celebran Pentecostés, lo que le llaman el Shabbat. Shabbat, que significa en el idioma Pentecostés, en inglés Pentecost. Vamos a hablar hay otro verso. Verso 2:14. Entonces Pedro predica un paso adelante junto con otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. ¿Por qué él estaba diciendo no se equivoquen? Porque eran las 9 de la mañana.
y me estoy adelantando un poco, pero estoy resumiendo, pensaban que estaban borrachos porque estaban llenos de Jesucristo. Estaban llenos de la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los consumió con su fuego, los consumió a ellos, y él estaba exhortando a las personas. Estas personas no están borrachas, ese es el verso 15, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. En el verso 16, no, lo que ustedes ven es lo de que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y esto se repite cuando hablamos en el Viejo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 2. También Pedro lo habló. En los últimos días, dice Jesús, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En ese día, mi espíritu aún derramará sobre mis hombres y mujeres por igual, y ellos profetizarán. Número 19. Y haré maravillas arriba en los cielos, señales abajo, sangre, fuego, en humo. Que en el libro de Joel, estamos comparando el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento. En el libro de Joel se está profetizando, se profetiza lo que va a pasar en los tiempos venideros, y también lo puedes ver en el libro de Apocalipsis. Si lo lee, todo se enlaza. El profeta Joel, como el profeta Isaías, también predijo la existencia de Jesucristo y de lo que iba a pasar. Yes. Okay. Verso 20. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el día grande y glorioso del día del Señor. Pero todo el que invoque en el nombre del Señor será salvo. ¿Qué estamos diciendo cuando invocamos en el Señor? Seremos salvos, tendremos la vida eterna con Dios. No hay nada mejor que eso. No vale la pena uno, no peque, arrepiéntase, porque ese es el momento, Dios está viendo todo. Arrepiéntase, porque este es el momento. Ríndase al Señor, deje que el Señor haga todo y que Dios tome el control. No hay nada mejor que eso. En otras palabras, aquí hay, este es el final. Dios me dio esta palabra, les digo la verdad, Dios me dio la palabra a las 2:30, como Jesús trabaja, porque yo dije, Señor, pero no he terminado. Dios me dio palabra en mi hora de almuerzo y me llevé la computadora conmigo. Y dice aquí, vengan a esta aventura. Lo mismo casi se repite. Los espero con manos abiertas. Vayamos juntos y demos la buena noticia por toda esta nación llamada América. Tenemos una tarea, y es salvar las almas antes de mi segunda venida. Los amo con un amor desesperadamente. Vengan a mis manos, descansen en mí, y les daré revelación de lo que ha de venir. A través de mis muchas almas serán sanadas. Y digo esta palabra, él lo dijo una vez, pero yo aquí estoy enfatizando. Sanidad. Hay unción aquí para sanidad. Lo que quiero recargar.